Bueno, vamos a retomar la parte número 3 de la exposición del proceso de desarrollo del software. Vamos a continuar con el tema de etapas de un proyecto de software. Ya habíamos hablado anteriormente de las etapas de un proyecto de ingeniería. Estas tienden a ser un poco más diferentes y un poco más específicas, aunque su significado y pues la relación de pasos, como se hacen, es la misma. Entonces, pues como vemos, tenemos un análisis que ya lo teníamos en la anterior. Entonces, que son los requerimientos que nos piden para el sistema, el diseño preliminar, la codificación y la depuración del código, la validación, que es donde van el test, las pruebas y la preinstalación. Y luego viene la instalación y la explotación, que es donde ya podemos decir que podemos poner a operar el software y lo tenemos que mantener. Bueno, entonces empezamos con el análisis. En el análisis se hace una recopilación de datos para saber cuáles son las especificaciones que quiere el cliente. Eh, Se hace el análisis de viabilidad, que es para ver si el proyecto sí es viable o no es viable. O sea que si por ejemplo a futuro se puede utilizar, se va a utilizar de forma frecuente. Después, entonces, teniendo en cuenta las especificaciones y las funcionalidades pedidas por el cliente, se crea un diagrama de casos de uso. Esto es lo primero que hace, que es parte del modelado de negocio. Acá tenemos un caso de uso que es sobre una agencia de etiquetes aéreos y tenemos pues la reserva de billetes, la compra de los billetes y la anulación de la reserva, donde nuestro usuario es el viajero. Después de esto, seguimos en el análisis. Entonces hacemos una especificación más clara de los métodos, las funciones, validaciones y excepciones para luego crear un flujo de datos más completo del sistema de software. Acá es donde ya se definen los métodos como tal que vamos a utilizar basados en los casos de los casos de uso específicos de la aplicación. Entonces pues acá tenemos eh, el, el diagrama de flujo de los casos de uso del caso de uso anterior. Entonces acá ya está más especificado. Entonces seleccionar formulario, visualizar formulario, introducir datos, se hace una comprobación. Si los datos son incorrectos, el botón mensaje de error y se devuelve la introducción de datos. Si es correcto, comprueba la existencia de la instalación. Si existe, visualiza los datos. Si no existe, selecciona guardar, guarda los datos. Si hay un error al guardar, botón mensaje de error y se devuelve a la introducción de datos. Y si no, pues guarda la instalación. Y acá termina el diagrama de flujo. Después venimos pues con el diseño. En el diseño se toman todo lo que son los casos de uso y los diagramas de flujos que hicimos en el análisis para producir los diseños. Acá es donde se hace el diseño de la interfaz, de la base de datos, las relaciones entre las bases. Como vemos acá tenemos un modelo relacional, entidad relación de la base de datos. En caso tal, pues esta aplicación sí la pide. La especificación de los subsistemas, el diseño de los componentes, el diseño de la estructura de datos, que es lo de las bases de datos, y el diseño procedimental, que son los algoritmos para crear el software. Después de esto viene la codificación, que ya es prácticamente lo que hace el programador común. Esto se hace con base al diseño y al análisis anterior. Entonces pues acá podemos ver, este es por ejemplo un ejemplo de un código en el lenguaje Python. Después vienen las pruebas de unidades y seguimos con las pruebas como tal. Entonces acá tenemos el testeo individual, que es el testeo por partes de cada caso de uso de la aplicación. Entonces se coge la aplicación y se hacen los respectivos casos de uso que teníamos al inicio. Después viene el testeo completo, que ya es en general de la aplicación, el rendimiento. Acá se evalúa el rendimiento, la velocidad de respuesta y las conexiones. Eh,
Después viene la validación, que son las pruebas de integración y las pruebas de validación. Las pruebas de integración pues son las que anteriormente mencionamos, y las de validación pues ya es todo lo que trata con excepciones. Por último tenemos la instalación y la explotación del software. Acá ya montamos el software prácticamente y lo reemplazamos por la versión anterior. Cabe aclarar que cuando uno hace la instalación y la explotación es mejor y preferiblemente guardar una copia del software anterior para no tener una pérdida de datos como tal de la aplicación. Y bueno, esto sería todo lo que tenemos en esta parte número 3 de el proceso de desarrollo del software.